Esa foto es mi abuela, la que se murió de 100 años. Y esta de aquí soy yo. ¿Qué haces con el plato? Ahí tienes. Mi abuela marchaba desde San Roque, desde Carcaval a Torrelavega con los quesos a vender. ¿Eh? Mira tú, ¿de dónde? Hacían noche, no sé dónde, por Celaya, yo no sé por dónde cruzaban. Sí, por arriba. Mi abuela trabajó muchísimo, muchísimo. Pero después que vino para acá, trabajó, criar los nietos y de eso, pero ya una vida normal. Hoy, por ejemplo, pues no vine a comer más que Molini y vosotros. Yo de todo. Criar los hijos, arreglar las vacas, ayudar al marido. Si él segaba, yo cargaba al carro. No había tractores. Había un carro y un caballo. Me levantaba, digo, hoy tengo que hacer esto y lo otro. Y nunca me llegó el tiempo para hacer lo que yo quería. Siempre se me terminaba el día y se quedaba algo sin hacer. Hombre, mi madre en esta casa lo fue en vida de mi padre y lo sigue siendo. Creo que es, si te voy a decir que del centro, creo que sí. Es una mujer que es de mucho, a ver, de temperamento, de fuerza, de tirar para adelante. ¿Tienes algún caldero vacío? No. Debe quedar poco, ¿eh? A ella le gusta esto, le gusta este trabajo, le gusta, es lo que ha hecho toda la vida y lo domina, ¿eh? Que a veces no discutas con ella cosas porque a veces te puede dejar en feo, ¿sabes? ¿Pero qué tenías que salir, Nora, que los ibais a comer? ¿Y eso? Ahora pues muy bien. Pues muy bien, ¿no me ves? No me falta de nada. Se me murió el marido en junio. Y mira, me gusta el fútbol a muerte. En esta acción vemos el centro.
Y el sábado y el domingo soy feliz. ¿Qué te parece? Yendo al Madrid, yendo al Barcelona. Y bueno, y otro, y todo más. Oye, el Atleti Madrid es muy bueno. Me gusta ver los buenos, ¿eh? Me encargo de todo el tema de criar las terneras hasta que son novillas y hasta que comienzan a dar leche. Tenerlas lo mejor posible, cuidarlas en las mejores condiciones y como mejor, casi como a nuestros hijos, ¿no? Casi como a nuestros hijos. ¿Ha hecho un quiste? Ya veía yo que lo iba normal. ¿Hay que hacerlo hoy o se puede hacer dentro del...? Lo único que la tengo atada hoy. Estas cosas, bueno, pues las trae, no sé, las trae la vida. A ver, a mí sí me gustaba. Esto es una cosa que como no te guste, eso es muy difícil, ¿eh? Te tiene que gustar un poquitín para que tú lo hagas, porque si no es una vida muy dura. Abajo tenemos hoy poco que mover, porque están secas y están bastante bien. Vete limpiando por aquí un poco. No hay días libres, porque las vacas se ordeñan todos los días, mañana y tarde. Hay que darlas de comer todos los días, mañana y tarde. ¿Que te puedes buscar un día libre? Sí, porque, hombre, si cuentas con gente en casa, pues te puedes turnar, puedes hacer alguna cosa. Pero es un día a día. Esto no lo puedes aparcar ahí y decir, lo dejo aparcado hasta el lunes y ya después sigo. Yo estoy divorciada. Quieras que no, esto manda mucho en una relación, ¿eh? Hay que tener no sé, muchas ganas de querer hacerlo y de que funcione, porque puede ser complicado encajar la vida de dos personas diferentes y que uno sea ganadero, ¿eh? Es difícil. Hombre, se hace todo, si quieres se hace todo, ¿no? Pero es difícil. Muy bien, así, ahí va bien. Despacio para que te lleguen a todas. Si no se nos acaba la regadera. Cuando tienes hijos y te haces más mayor, te das cuenta y valoras mucho más eso, lo que una abuela puede hacer por unos nietos. Que bueno, pues que nos han ayudado mucho y sobre todo nos han cuidado y han mirado de nuestros hijos y nosotras hemos podido seguir para adelante y trabajando, pero tranquilas. Tranquilas porque esa parte la teníamos controlada. Yo era muy joven y él no había ido a la mili tampoco, que cuando aquello se iba a la mili. Y marchó de la mili y vino y todavía después tardamos en casarnos. Sí. Y luego ya me trajo aquí, entre vacas. Y me hice a ello y encantada. Bueno, encantada hoy. Se me hizo duro al principio, pues duro. Mi padre era panadero, tenía panadería. Belén la panadera. Hasta que me casé. Hasta el día que me proclamé todavía corrí el pan por Pedreña y Lechas. Y ya me vine a vivir aquí. Y después pues venía mi madre mucho aquí. Y bueno, mi familia por parte de mi marido me ha ayudado muchísimo también, mucho. Ay, ese día veníamos de sacar patatas. Mira, pues ahí vienen, verás, las dos cuñadas mías, que son las dos de atrás, esas que te digo que me ayudaron mucho, una tenía 14 años, la otra 15 o algo así. Y este era el hijo mío, que no había tenido yo a Caroli.
Pues lo recuerdo, la verdad es que era bonito porque mi padre y sus hermanos y mis tíos iban a segar, a cosechar, y nosotros de pequeños les llevábamos el porrón de vino al campo, o el garrafón de agua, o un tentempié para acabar de pasar la tarde, mientras mi madre y mis tías ordeñaban. Ellas, las mujeres, quedaban en casa al cuidado de las vacas y de los hijos, claro. Yo tuve un niño 7-mesino, nació con 1,5 kilos de peso. Yo creo que nadie me habló de incubadora, yo le tuve en casa sin más ni más. Y nació en agosto y con bolsas de agua caliente, y pues me dediqué muchísimo tiempo a él, pero también ayudaba al marido. O sea, al prao y eso no iba, pero a ordeñar y eso y a la cuadra, todo. Pero siempre el chiquillo conmigo, claro, en la cuna o en el serón. Sí, siempre porque había que cuidarle más que a uno normal, ¿sabes? Y salió un mozo y después murió con 18 años. Iba a hacer 19. Los padres se destrozaron. Le dio derrame cerebral y entonces, como el más cerca era el marido mío, pues fue el que más tuvo que ir allí. Eran 3 hermanos y se ayudaban. Sí, porque fue horrible aquello. Y me quedó la hija, que tenía 13 años, que la vida me dio. Para mí no puede ser mejor. Lo mejor que me ha podido pasar. Pues creo que fue un poco accidental. Las circunstancias de la vida a veces te colocan en un sitio o en otro. Al jubilarse mi padre, mi marido y yo tomamos el relevo. Yo creo que casi es el día de hoy que ni lo hemos hablado por qué. Simplemente salió así. Yo por la mañana me levanto, nos levantamos siempre juntos, pues desayunamos y nos incorporamos los dos a la par. Lo primero el ordeño. A continuación, corriendo, entras en casa para intentar organizar un poco el tema de la comida. Al mediodía, pues todo el mundo quiere comer. No, yo qué hago, Alfonso. Ah, está aquí, sí. Es que me tengo que ir, no puedo. Y luego por la tarde hasta la ordeño, la verdad es que yo tengo libre. Y otra vez lo mismo, la limpieza de la sala de ordeño, del tanque. La verdad es que en activo, mujeres ganaderas en activo, somos muy pocas. Éramos una asociación de 70 y pico personas, mujeres, y no te sé decir en este momento, pero no llegaremos a la treintena, por la jubilación y por la falta de incorporación de jóvenes. Yo creo que no me echaría un novio ganadero tampoco. Ah, ya no. Bueno, y si surge el amor, pues yo... Es otra cosa. A ti no te iba a buscar el abuelo, creo que te iba a buscar el abuelo. Bicicleta, ¿no? A En bicicleta, el pobre. Ay, yo vi que tenía bicicleta. Ella era panadera, pero cambió su vida por amor. Claro, además de verdad. Así de ¿Fue por claro. amor? No, Claro, no. claro. Ya, eso yo lo sé yo.
¿Dónde le conociste? ¿En el baile? El baile solo. ¿Qué venías? ¿De repartir el pan antes? Que las profesiones a veces las eliges, pero otras veces te vienen condicionadas por el... O sea, ¿tú hubieses Por la preferido vida. ser panadera antes de ser ganadera? Pues bueno, después estuve feliz aquí. No, pero si tú te pones a pensar, ¿Qué hubieras elegido? Hombre, en aquellos tiempos, pues panadera, como era. ¿Por En qué era lo aquellos que tiempos. sabías hacer? Hoy, ¿qué voy a hacer? Decir, pues que me ha ido la vida bien con el hombre que encontré. o sea, que ahora serías ganadera, no lo cambiarías. No, ya no. Que no lo sé ya, hoy, No, hoy, puedes hoy cambiar. ya no, hoy no puedo con la pata. Hoy nada. Hoy no. Pero Pero creo que todo viene condicionado. también de panadera había que aguantar. Ordeñar, siento que saco leche para venderla y siento, pues, no sé, pues como que me sirve de algo. Un día normal yo me levanto a las 7 de la mañana. Le doy una manzanilla a mi madre y me voy a las vacas. Si está Raquel en casa, aquí, ella la levanta y entonces ya no vengo yo. Si no, al rato vuelvo yo, le doy desayunar y la levanto y si está mi marido que lo acaba de hacer, pues ya lo acaba de hacer él y si no, vuelvo a ir yo a las vacas. Ya después hay que volver a hacer la comida y por la tarde hay que volver a las vacas. Bueno, no todas se ordeñan, se ordeñan y se crían y otras están secas y de todas. Lo del diario de ir a ordeñar, eso hay que hacerlo en invierno y en verano. Cambia mucho porque en verano, aunque estén un poco más lejos, te dan menos trabajo porque están en la calle todo el día. Y entonces en casa les echas un poco de pienso y lo demás lo que ellas pacen. Pero claro, pasa que hay que recoger para el invierno.
Y luego en el invierno están todo el día en casa. Aquí el invierno es muy duro, es muy largo. Pues que cuando nieva pues ya ni puedes traer la leche ni cuando tiene que ser, ni puedes llegar a la hora que tienes que llegar. Porque no van los coches, no van el todoterreno con la nieve, pues no va. Nos abren la carretera, la general, pero las otras ya no. Es que a mí me han gustado las vacas, les he tenido cariño, las he entendido y me han gustado siempre. María y yo somos primas. Y las dos hijas, la mía y la de ella, se han criado como hermanas. Pues sacarme de muchos apuros, de ayudarnos, de pedirle un favor, hacérmele. En este pueblo, por ejemplo, es lo que se requiere ya, tener a alguien cerca que te saque del apuro. No sé, a ver si hay quien me ayude a bajar el tanque. Pasado mañana cuando le vacíe el del camión. Bueno, pero entre alguno más el tanque tampoco es muy grande, se No, carga. Se va cargando, se carga y... No es como cuando cargábamos el motor de la ordeñadora y tropezaba la burra y patas arriba la burra, el motor y todo. No sé si te acordarás una vez que íbamos los dos con la leche, tiró la burra tuya por encima de las orejas embadando la leche. Ah, sí que se le rompió el baticol. Y después no pudimos cargarla. No había manera, no había fuerzas para cargarla. ¿Y así? No, ahora nos quejamos casi de medio vicio. ¿Y cómo recuerdas San Roque cuando eras pequeña? Igual que ahora. No ha cambiado nada. Pues la rutina era la misma que ahora. Ir a las vacas, volver a casa y hacer la misma rutina que ahora. Lo que pasa es que era más duro todavía. No había ordeñadora, no había pistas para los todoterrenos, había que hacerlo todo pues con la burra, cuébano y eso. Ni había luz, ni había gas, ni había... O sea, era hacer lumbre con leña y allí se ponía la cazuela, se hacía lo que tenías y punto. Luz, una vela, el candil de petróleo, el candil después de carburo y después ya pasó al de esas bombonitas azules pequeñas de camping gas. Ya bueno, eso ya era un lujo. Estaría bien preguntarles que por qué no tuvieron más hijos. Oye, es verdad. Porque cuando aquello estaba la vida muy mala no había quien cuidarnos, no teníamos mucha comida para daros, No es una buena no teníamos explicación. muchas comunidades, porque cuando nosotros habíamos nacido no había luz ni en la Jarrota ni en Cascalí, guapas. Lo pusieron aquel año, que os alumbrábamos con el candil de carburo. No, pero eso no es una buena linterna. Eso La no linterna, es una buena debajo de la explicación. cama. Porque entonces Facio tuvo 10, Celedonio 11 y yo no vivían en unas condiciones... Para tenerlo arrastrando, De mala manera, pues mejor no. que si llegamos a tener 10, nos esquiamos, nos habéis ya entre todos echados. Que no, hombre. Pero así a uno se le hace mejor. Pues tiempo. que sepáis que cuando éramos pequeñas no, pero que ahora nos hubiera gustado, ¿verdad? Tener a... No, ahora no, por si hay un cacho de pan, todo para vosotros. No. Cuando eres pequeño no te das cuenta, ¿verdad? Pero cuando eres mayor...
Ya cuando... Pero si vais a estar a la gresca con el hermano. No tiene nada que Que ver. nos pasa a nosotros, María, que sí. Sí, no tiene nada que ver. Tú puedes estar en la gresca con tus hermanos, pero siempre, siempre, siempre serán tus hermanos. Yo tengo un hermano y una hermana. Mi hermana en Huesca y mi hermano en San Vicente de la Barquera. Y esos se fueron con 18 años los dos. ¡Hey! Ah, pues esta tarde estamos bien. Porque era la pequeña, porque estaba con mis padres, era el ojito derecho de ellos, o yo qué sé. Y siendo la pequeña, pues hay que guardar la pequeña. ¿Y no pensaste en ningún momento irte con tu marido también fuera, como ellos? No. No. O sea que no. Había terreno, cuando que ya había tenían valor las vacas, tenía valor los terrenos, o sea, no. Pero que va a llegar el día que nos van a decir, ahí os quedáis plantados. La leche se baja ahora 5 pesetas, han dicho. El pienso se sube todos los días. El pienso todos los días. Los becerros no valen, el becerro pinto 100 euros, por ahí. La vaca en la feria ni la quieren. Entre que si la miras, que si neosporas, que si células, que si... Nada, que cuando vuelves a casa no traes nada. Y que nos dejan de recoger la leche cualquier día. A ver, vaca atrás. No, esto ya está. Bueno, a lo mejor los nietos nos ayudan mucho, pero un poco. Sí. Igual se tiran para adelante y... No, mejor que no. No, por una manera no. Que las vean, pero a lo lejos. Que vayan ahora que son pequeños. Sí, no. Luego que no, a ver si tienen otra manera de vivir o de alguna cosa. Las chiconas, sí, las madres dicen que sí. Oye, que bueno. Sí, tenéis mucho aguante. Tenéis mucho aguante. Sí, vosotros mucho más que nosotros. Eso sí, totalmente cierto. Tenéis una capacidad mayor de trabajo brutal, tenéis una capacidad de aguante para todo, vais al campo, trabajáis las que más, trabajáis en casa, cuidáis abuelos, cuidáis suegros, cuidáis de todo. Niños cuando los dejáis. Cuidáis nuestros niños. Menos mal que son uno cada una, bueno, vaya. Pero ya sabéis lo que estamos opinando, que nos habría gustado tener hermanos, o sea, que igual algún día de estos os decidimos tomar otro u otros dos. Que ya vamos muy acabadas. No, la verdad en eso sí que tenéis mayor... Hemos llevado mucho trote. Habéis hecho de todo, habéis cuidado a personas mayores, habéis trabajado en la ganadería, en el campo, en casa, nos habéis criado a nosotras, los nietos, y espérate a ver. No, la verdad es que hemos tenido hasta suerte.